Hola, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar de las leyes de los gases. Este tipo de ejercicios aparecen muchísimo cada vez que nuestros compuestos son gaseosos. Pues bien, se basan en la medida de tres variables, que son la presión, que generalmente la vamos a medir en atmósferas, aunque es muy conocida la unidad de milímetros de mercurio. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y también hay otra unidad conocida que es el pascal. Un pascal es 101.300, perdón, estos pascales es una atmósfera, lo he puesto al revés. Una atmósfera son 101.300 pascales. Pues bien, el volumen se mide en litros. Recordaros que un litro y un decímetro cúbico es lo mismo y que podemos utilizar, nos puede aparecer la unidad metro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros. Y la temperatura se mide en Kelvin, que es la escala absoluta. Para pasar de la escala centígrado a Celsius a Kelvin tenemos que sumarle 273. Bueno, pues una vez hechas estas tres apreciaciones, vamos a dar todas las leyes de los gases. La primera de ellas es la ley combinada de los gases, que me dice que P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2. Y aquí te traigo un ejemplo. Calcula el volumen a 20 grados centígrados y 1,2 atmósferas que ocupan 30 litros de hidrógeno en condiciones normales. Yo tengo 30 litros como volumen 1 y me dice que estoy en condiciones normales. Las condiciones normales son presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados. Ya sabéis que sumamos 273 y por tanto tenemos 273 Kelvin. Para calcular el volumen 2 necesito la presión 2, que me la dicen, 1,2 atmósferas, y la temperatura 2, 20 grados centígrados, que sumando a 273 tenemos 293 Kelvin. Solamente tengo que colocar los datos tal cual esta fórmula. ¿Veis? P1, 1 atmósfera, V1, 30 litros, T1, 273 Kelvin. Todos estos datos. Y ahora los de aquí. P2, ¿veis? P2, 1,2 atmósferas, V2, que es justo lo que quiero conseguir, y T2, 293 Kelvin. Puedo simplificar unidades, atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin, y ya sé que el volumen me va a salir en litros. He hecho esta operación de aquí y resulta ser 0,11 y me sale 1,2 por V2 entre 293. El 293 que está dividiendo pasa multiplicando y el 1,2 pasa dividiendo. Total, que V2 es 26,83 litros de hidrógeno. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer ejercicio utilizando la ley combinada de los gases. A partir de aquí salen tres leyes muy conocidas que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que nos van a poner una de estas tres variables como constante. En la ley de Boyle lo que es constante es la temperatura. Entonces fijaros, si cogemos la ley combinada de los gases y como la temperatura es constante, T1 es igual a T2, se me iría. Tengo ahí la ley de Boyle, que la veis aquí escrita. Os pongo un ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 5,2 litros a 720 milímetros de mercurio. Ten cuidado que lo vamos a tener que pasar a atmósferas. ¿Qué volumen ocupará si la presión aumenta hasta llegar a 1,5 atmósferas, sin variar su temperatura? Con esta frase me doy cuenta que la temperatura es constante y por tanto tengo que aplicar esta ley de aquí, la ley de Boyle. Bueno, pues de nuevo coloco datos. P1, 720 milímetros de mercurio. Hemos dicho que cada atmósfera son 760 milímetros. Fíjate cómo lo pongo. Estos son factores de conversión y esto le encanta a todos los profesores de química. Así que tú de esta manera, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, quito milímetros con milímetros y me quedan atmósferas. 0,947 atmósferas. V1, 5,2 litros. P2 me la dan 1,5 atmósferas y me preguntan V2. Ya solamente tengo que coger esta ley y sustituir. P1, 0,947 atmósferas, V1, 5,2 litros, P2, 1,5 atmósferas y V2 no lo conozco. Fijaros que atmósfera con atmósfera se va y el volumen va a salir en litros. Hago esta operación y me sale 4,93 igual a 1,5 por V2.
el 1,5 pasa dividiendo y tengo 3,24 litros. Fijaros qué sencillo es. Paso a la tercera ley, que es la ley de Charles. Esta ley va a funcionar de igual manera que hemos hecho la de Boyle, solo que esta es a presión constante. Entonces cogemos la ley combinada de los gases, que ya nos la sabemos, P1 por V1 entre T1 igual a P2 por V2 entre T2, y como las presiones son constantes, se nos van. Y me queda V1 entre T1 igual a V2 entre T2. Mucho cuidado con esto. Aquí la temperatura obligatoriamente tiene que estar en Kelvin, porque si no el ejercicio lo vamos a hacer mal. Y además pensad que si la temperatura fuera 0 grados centígrados, aquí no puedo colocar un 0, porque algo entre 0 no tiene valores, diríamos infinito o que simplemente es indeterminado. Entonces, por lo tanto, no podemos hacerlo en grados centígrados. Por favor, la temperatura siempre, 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 siempre en Kelvin. Bueno, pues vamos al ejercicio. En un depósito de 100 centímetros cúbicos tenemos CO2 a 20 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el mismo gas a menos 10 grados centígrados si mantenemos la presión constante? Pista, me están diciendo presión constante, ley de Charles. A este proceso se le llama isóbaro, a presión constante. Y sé que tengo que aplicar la ley de Charles, que la tengo aquí. Fijaros, el volumen 1, 100 centímetros cúbicos, centímetro cúbico y mililitro es lo mismo. Para pasar a litro, entre 1000, 0,1 litros. Presión 1 y presión 2 son constantes. Temperatura 1 20 grados centígrados, que sumado a 273 me da 293. Volumen 2 es lo que me preguntan. Y temperatura 2 menos 10, que sumada a 273 son 263. Y ahora colocamos V1, 0,1 litros, T1, 293 Kelvin, V2 y T2. ¿Veis? Kelvin con Kelvin se va y de nuevo el volumen sale en litros. He hecho esta operación, que la tengo aquí, y ahora este 263 pasa multiplicando. Y ya veis la solución. Como me quedan una cantidad de litros tan pequeñita, puedo poner la solución en mililitros, que serían 89,7 o prácticamente 90 mililitros. Entonces, eso sí, puedo cambiar la unidad al final del todo para darla en un término que sea un poquito más visible. En este caso, pues es mejor decir 89 mililitros que 0,0897 litros. ¿Vale? Pasamos a la siguiente ley, que es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es la misma que todas las anteriores, pero esta vez a volumen constante. Luego lo que se marchan son los volúmenes y tengo P1 entre T1 igual a P2 entre T2. Igual que antes, por favor, la temperatura en Kelvin. Y acordaros que Kelvin es centígrado más 273. Pues ahora ya con esta ley procedemos a hacer el ejercicio. Llenamos un recipiente de 20 litros con aire a 20 grados centígrados, ejerciendo una presión de 780 milímetros de mercurio. Fijaros que me dan volumen, me dan temperatura y me dan presión. ¿A qué temperatura la presión será de 2 atmósferas? Pero es que resulta que es un proceso isócoro. ¿Por qué? Porque tengo un recipiente lleno. Ya ese recipiente no da más de sí, así que el volumen 1 y el volumen 2 son 20 litros. Como es volumen constante, proceso isócoro, ley de Gay-Lussac. Bueno, pues temperatura 1, 20 grados centígrados, que al sumarle 273, 293 Kelvin. Presión 1, aquí, 780 milímetros de mercurio. Cada atmósfera son 760 y hacemos la operación y ahí lo tengo en atmósferas. Temperatura 2 es la que me preguntan y la presión 2, 2 atmósferas. Vale, vamos a ello. Presión 1, 1,026 atmósferas. Temperatura 1, 293 Kelvin. Presión 2, 2 atmósferas. T2 no lo conozco. Atmósfera con atmósfera se va y ya veis que la temperatura me va a quedar en Kelvin. Bueno, pues ahora voy a multiplicar en cruz. 1,026 por T2 igual a 2 por 293. Y 2 por 293 son 586 y lo divido entre 1,026. Me salen 570 Kelvin. Estos Kelvin, ahora sí los voy a restar de 273 y esta sería la temperatura en centígrados a la que se cumpliría que el proceso
está a 2 atmósferas, ya lo veis. Entonces, otro ejercicio resuelto y ya habéis visto que es muy sencillo. Y ahora os voy a hablar de una ley muy importante, que es la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales, conocida por todos como P por V igual a NRT, es una ley que no va a comparar dos estados de un gas, sino que compara en este caso un estado de un gas y me relaciona la presión, que siempre vendrá en atmósferas, el volumen en litros, N en moles, y acordaros que los moles son gramos entre la masa molar, R es una constante que siempre es 0,082 atmósferas, litro, mol y Kelvin, y la temperatura en Kelvin. Esta ley en verdad se podría dar en sistema internacional poniendo la presión en pascales, en volumen, en metros cúbicos, y la R pasaría a ser 8,314 julios partido mol y Kelvin. Pero digamos que el 99% de las veces os va a aparecer de esta manera. Fijaros en un ejemplo. Calcula el volumen que ocupan 200 gramos de oxígeno a 25 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio. Me está dando gramos para poder sacar los moles, me está dando temperatura que tendré que pasar a Kelvin y me está dando presión en milímetros de mercurio, voy a empezar por aquí, que la voy a pasar a atmósferas. Mirad, 720 milímetros de mercurio, ya sabemos que cada atmósfera son 760 milímetros. Por lo tanto, tengo las atmósferas. 25 grados centígrados, a los que sumo 273 y tengo 298. Y los gramos los paso a moles dividiendo entre la masa molar, que como es oxígeno, la masa del oxígeno es 16, 2 por 16, 32 gramos cada mol. Esto os lo explico en otro vídeo en el que pasamos de gramos a moles. Tenéis un montón en el canal, podéis verlo bien y también podéis ver los vídeos de la fórmula empírica de las fórmulas molares y moleculares. Bueno, pues en este caso ya veis gramos entre la masa, obtenemos los moles de oxígeno. Y ahora estamos listos para aplicar esta ley. Presión, aquí la tenéis, volumen no lo conozco, es lo que me están preguntando. N son los moles, 6,25. R es la constante, que ya hablamos de ella antes, 0,082. Unidades se ponen, por favor, atmósferas, litro, mol y Kelvin. Y la temperatura, 298 Kelvin, como tenéis aquí. Fijaros las unidades. Kelvin arriba con Kelvin abajo se va, mol arriba con mol abajo se va, y una atmósfera de la izquierda con una atmósfera de la derecha se va. Y el volumen me sale en litros. Ya solamente tengo que hacer esta operación y me salen 161,27 litros ¿de qué? De mi sustancia, que es oxígeno, O2. Bueno, pues ahora solamente os voy a hacer un pequeño recordatorio sobre dos condiciones que aparecen mucho en los problemas de gases. Condiciones normales que han aparecido ya y condiciones estándar. Las condiciones normales son aquellas que se dan a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados. Y las condiciones estándares se dan también a una atmósfera pero a 25 grados centígrados. Además, en las condiciones normales podemos decir que un mol de cualquier sustancia gaseosa, muy importante, ocupa 22,4 litros. Aquí no, aquí tendríamos que hacer la ley de P por V igual a NRT, la ley de los gases ideales. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de muchísima utilidad. Guardarlo porque creo que este tipo de ejercicios son típicos de todos los cursos. Entonces podéis dejarme en comentarios todas las dudas que os hayan surgido y también si hay algún tema más en el que pueda seros de utilidad. Recordad que en el canal tenéis vídeos tanto largos en formato largo como en formato cortito tipo short de matemáticas, lengua española, física y química, economía y muchísimas cosas más. Un saludo, un abrazo y nos vemos dentro de muy poco.